¿Qué pensarías si te dijera que existen planos arquitectónicos del siglo XIX que ningún ingeniero moderno puede explicar? No bocetos artísticos ni dibujos fantasiosos, sino documentos oficiales, firmados, registrados, archivados. Y completamente imposibles. Planos de edificios que nunca se pudieron construir con la tecnología de su época. Planos que muestran estructuras matemáticamente perfectas, cúpulas imposibles, habitaciones sin soporte, galerías que desafían las leyes físicas y sistemas de ventilación que coinciden con los de nuestros edificios modernos, pero dibujados décadas antes de que esas tecnologías existieran. Durante mucho tiempo se creyó que eran errores, exageraciones o fantasías románticas de arquitectos visionarios. Pero cuanto más investigamos, más evidente se vuelve que no son fantasías. Son restos. Fragmentos de un conocimiento que no pertenece a nuestro tiempo. La historia oficial asegura que el siglo XIX fue una época de transición entre lo antiguo y lo moderno, un periodo en el que Europa apenas empezaba a industrializarse. Sin electricidad, sin maquinaria pesada, sin instrumentos de precisión. Sin embargo, en los archivos municipales, en bibliotecas olvidadas, en colecciones privadas y en catálogos polvorientos aparecen planos de edificios trazados con una precisión que parece salida de un software contemporáneo. Líneas perfectas, curvas impecables, ángulos exactos hasta el milímetro. ¿Cómo es posible que, sin herramientas modernas, se elaboraran planos que ni siquiera los programas actuales pueden reproducir sin distorsión? El misterio se complica aún más cuando descubrimos que muchos de estos planos no corresponden a edificios que existen, ni a proyectos fallidos, ni a estructuras demolidas. Simplemente no tienen equivalente en la realidad. Son diseños de algo que no llegó a construirse, o tal vez, algo que ya estaba construido antes de que se dibujaran. Y este detalle es crucial. Porque en varios casos, cuando se realiza excavación en las zonas donde supuestamente iban a levantarse estas edificaciones, se encuentran cimientos mucho más antiguos que los propios planos. Como si el arquitecto no estuviera inventando nada, sino copiando algo que ya existía bajo tierra. Uno de los ejemplos más inquietantes proviene de un archivo de Madrid. En 1873, un arquitecto municipal dejó un conjunto de planos que durante décadas se consideró una fantasía. Representaban un edificio gigantesco de geometría radial, con pasillos circulares y cámaras concéntricas, como si se tratara de una estación energética o de un centro de distribución. El problema es que el diseño no tiene sentido para un edificio del siglo XIX. No hay ventanas según la lógica moderna, no hay chimeneas, no hay acceso evidente a la calle. Como si fuera una estructura destinada a funcionar de manera completamente diferente a un edificio tradicional. Cuando, más de 100 años después, se hicieron obras en esa misma zona, los obreros encontraron muros circulares bajo tierra, perfectamente alineados con el plano de 1873. Muros que no figuraban en ningún documento oficial y que, según las mediciones, son mucho más antiguos que la ciudad moderna. ¿Cómo es posible que el arquitecto del siglo XIX dibujara un plano perfecto de algo que, según la historia, no existía? Este patrón se repite. En Francia, en Rusia, en Italia, en México. Planos que describen cámaras subterráneas, túneles arqueados, cúpulas metálicas intuitivamente similares a estructuras industriales modernas, pero trazadas antes de que existiera incluso el vocabulario técnico para describirlas. Muchos de estos planos no siguen la estética de su época. No parecen diseñados para iglesias, palacios ni ayuntamientos. Parecen sistemas. Redes. Mecanismos. Arquitecturas funcionales que requerían cálculos y tecnologías que supuestamente nadie tenía. Hay un plano que desconcierta especialmente a los investigadores independientes. Fue encontrado en un archivo privado en Lisboa y representa una estructura inmensa bajo la ciudad, túneles, columnas y una gran sala central con una cúpula perfectamente esférica. La esfera es tan compleja que incluso hoy, si intentamos reproducirla digitalmente, encontramos irregularidades.
El plano del siglo XIX, en cambio, no las tiene. Es perfecto. No solo eso, la cúpula parece diseñada para concentrar energía. Las líneas de fuerza, los ángulos, la distribución del peso, nada corresponde a un edificio tradicional. Todo apunta a un propósito técnico desconocido. Como si aquellos arquitectos no intentaran construir nada, sino documentar la última parte visible de una estructura enterrada. Pero lo más sorprendente es que muchos de estos planos muestran detalles que no tienen explicación. Marcas circulares para máquinas que la época no conocía, cámaras sin soporte que solo pueden mantenerse con hormigón moderno, y sistemas de ventilación iguales a los de un edificio contemporáneo. Ningún arquitecto del siglo XIX podría haberlos imaginado. Ni siquiera los más visionarios. Porque estos planos no describen fantasía. Describen tecnología. En varias ciudades del mundo aparece el mismo tipo de plano, geometrías radiales, bóvedas de piedra con una precisión imposible, recintos circulares con columnas que parecen estar diseñados para soportar vibración o resonancia. Y todos ellos están fechados entre 1840 y 1890, el mismo periodo en el que se tomaron las primeras fotografías de ciudades semienterradas después de grandes inundaciones de barro. Como si la humanidad del siglo XIX hubiese vivido sobre los restos visibles de una civilización anterior, copiando fragmentos de su arquitectura sin comprenderlos realmente. Los historiadores oficiales responden con explicaciones vagas. Dicen que eran proyectos experimentales, ideas románticas, ensayos artísticos. Pero estas respuestas no resisten el análisis técnico. Un arquitecto del siglo XIX podía experimentar con la estética, pero no con matemáticas que no existían hasta el siglo XX. No podía aplicar principios de resistencia, simetría radial, distribución de peso o acústica que solo fueron formulados mucho después. Sin embargo, ahí están los planos. Trazados con una exactitud que desafía incluso nuestra tecnología. Algunas de las construcciones más enigmáticas del mundo tienen planos casi idénticos en diferentes países. Como si todos tomaran inspiración de un mismo modelo oculto. Planos de cúpulas similares en tamaño y forma aparecen en Francia, en Turquía, en México, en Rusia. Las coincidencias son demasiado grandes para ser casualidad. Y en varios casos, esos planos se realizaron después de que los edificios ya existieran en ruinas, parcialmente cubiertos por lodo. Es como si la arquitectura del mundo anterior hubiese sido tan avanzada que al quedar sepultada, la siguiente civilización, la nuestra, intentó copiarla a partir de lo poco que quedaba visible. Copió formas sin entender su propósito. Copió cúpulas sin saber para qué servían. Copió cámaras sin sospechar que eran parte de un sistema mayor. Y los arquitectos del siglo XIX, sin darse cuenta, se convirtieron en los últimos cartógrafos de un conocimiento que estaba desapareciendo. Los planos imposibles no son errores. Son los ecos de una civilización borrada. Cuando uno analiza estos planos con una mirada moderna, el primer instinto es pensar que se trata de exageraciones artísticas, dibujos que siguen la estética romántica de la época. Pero esa explicación cae por su propio peso en cuanto comparamos distintos documentos provenientes de países lejanos entre sí. En ciudades que jamás tuvieron contacto directo, aparecen los mismos patrones geométricos, las mismas proporciones, las mismas estructuras circulares, las mismas cúpulas y cámaras radiales. Arquitectos de Portugal dibujaban exactamente los mismos esquemas que arquitectos de Polonia. Diseñadores de México reproducían estructuras idénticas a las encontradas en Rusia. Ninguno conocía el trabajo del otro. Ninguno podía haber copiado al otro. Sin embargo, todos representaban el mismo tipo de arquitectura imposible. Esta repetición sugiere que no estaban inventando nada. Estaban documentando. Copiando. Siguiendo líneas ya existentes bajo sus ciudades. Muchos de estos planos muestran algo inquietante. La parte superior del edificio parece incompleta, casi improvisada, mientras que la parte subterránea está calculada con precisión casi inhumana.
Es como si los arquitectos del siglo XIX no diseñaran desde cero, sino que adaptaran estructuras enterradas, intentando reconstruir a partir de ruinas. Lo vemos claramente en los planos de grandes edificios administrativos, estaciones, palacios municipales y catedrales. Las plantas superiores son relativamente simples, pero el nivel subterráneo es complejo, técnico, geométricamente perfecto. Las preguntas empiezan a acumularse. ¿Por qué la parte menos visible del edificio tiene la mayor precisión matemática? ¿Por qué hay pasillos y cámaras bajo la superficie que no tienen explicación funcional moderna? ¿Por qué aparecen marcas circulares en el suelo, como si allí hubieran estado instaladas máquinas, cilindros o mecanismos que no corresponden a ninguna tecnología conocida de la época? En algunos planos encontramos líneas que parecen canales de energía, pero se describen como conductos de ventilación. La forma no coincide con sistemas de aire del siglo XIX, pero coincide con diagramas modernos de ondas, resonancia, corrientes eléctricas. El arquitecto del siglo XIX no podía haber dibujado eso a propósito. Pero sí podía copiarlo de algo que ya existía. De algo que había quedado al descubierto después de las grandes inundaciones de barro que sepultaron y luego revelaron partes del mundo anterior. Existen documentos que mencionan explícitamente el descubrimiento de cimientos desconocidos cuando se intentaba edificar sobre terrenos antiguos. Un informe de 1864 relata cómo un equipo de ingenieros en Italia encontró estructuras circulares perfectamente alineadas bajo un futuro hospital. El plano original, que se conservó, reproducía estas estructuras con exactitud, pero a la hora de construir, se decidió simplemente rellenarlo todo y edificar encima. ¿Por qué? Porque lo que encontraron no tenía explicación. No correspondía a ninguna arquitectura romana, medieval ni renacentista. Era algo fuera de la historia conocida. Y es aquí donde entra en escena un fenómeno muy incómodo para la arqueología tradicional, los planos de edificios que nunca llegaron a construirse porque se consideraron demasiado complejos o técnicamente imposibles. Al revisarlos con software contemporáneo, descubrimos que no son imposibles. Solo son imposibles para el siglo XIX. Pero no para una civilización avanzada. Las proporciones, las líneas de carga, la simetría absoluta y las cámaras internas están diseñadas como si tuviesen un propósito técnico que no era estético ni religioso. Las cúpulas, por ejemplo, tienen diámetros perfectos que coinciden con frecuencias acústicas específicas. Los pasillos radiales parecen conductores. Las cámaras subterráneas tienen dimensiones exactas que coinciden con resonancia geométrica. Nada de esto tiene sentido para un edificio común. Todo apunta a otra cosa. En documentación de París, Viena, Madrid y Estocolmo aparecen planos que describen salas de máquinas, aunque en esos años no existían máquinas capaces de ocupar esos espacios. El autor simplemente escribió la etiqueta porque no sabía cómo llamarlo. Las marcas en el papel son tan precisas que incluso hoy no es fácil reproducirlas sin herramientas digitales. El arquitecto del siglo XIX no podía inventarlas. Lo más probable es que estuviera copiando la forma de una sala que había encontrado parcialmente enterrada. La correlación entre estos planos y las primeras fotografías urbanas también es inquietante. En muchas imágenes de mediados del siglo XIX vemos calles elevadas, edificios parcialmente hundidos, puertas enterradas hasta la mitad, ventanas en el suelo, escaleras que ya no conducen a nada. Todo esto demuestra que la ciudad que vemos hoy no es la primera. Que había algo antes. Algo grande. Algo que quedó enterrado. Y los arquitectos del siglo XIX, sin entenderlo, dejaron la única evidencia de su existencia, los planos imposibles. Uno de los ejemplos más impactantes proviene de un archivo de San Petersburgo. Un plano fechado en 1849 muestra una red subterránea de pasajes radiales bajo uno de los barrios centrales. El arquitecto dibujó cámaras circulares, pilares gigantes y un corredor en forma de anillo que no existe en la ciudad actual. Cuando décadas después se hicieron excavaciones para instalar tuberías,
Los ingenieros encontraron fragmentos de un pasillo con una curvatura exactamente igual a la del plano de 1849. La estructura no apareció en ningún registro oficial de la ciudad. No pertenecía a ningún edificio histórico. Estaba ahí mucho antes. Y el arquitecto, en lugar de construir algo nuevo, simplemente había dibujado lo que vio. En México, en los archivos de Ciudad de Puebla, se encontró un plano que representa un edificio de varias plantas con una cúpula metálica gigantesca en el centro. La cúpula es tan precisa que parece hecha con tecnología moderna. Tiene un diseño fractal, simétrico en todas las direcciones. Nadie en el siglo XIX podía haber diseñado una estructura metálica de ese tamaño sin máquinas industriales avanzadas. Pero el plano existe. Y lo más extraño es que la base de la cúpula coincide con cimientos encontrados bajo la ciudad. También existen planos que muestran ejes verticales que conectan varias plantas del edificio, pero no como escaleras ni ascensores. Son cilindros vacíos, demasiado grandes para ser ductos de ventilación, demasiado estrechos para ser escaleras. En varios de estos planos se indica que la función es desconocida o que no se puede determinar su propósito. Hoy, al comparar estos cilindros con diagramas modernos, algunos investigadores creen que podrían haber sido parte de sistemas energéticos basados en resonancia o vibración. Pero en la época, probablemente eran solo huecos extraños copiados de estructuras subterráneas ya existentes. Las coincidencias no acaban ahí. En muchos planos imposibles, las líneas internas se cruzan formando ángulos que coinciden con principios de geometría sagrada. Estos patrones no eran conocidos en el siglo XIX por arquitectos comunes. Sin embargo, aparecen constantemente. Como si las estructuras del mundo anterior hubieran sido construidas siguiendo una tecnología basada en forma, frecuencia y simetría. Una tecnología perdida, copiada sin entender. Lo más inquietante es la existencia de planos que no describen edificios de superficie, sino sistemas enteros. Redes. Estructuras subterráneas que parecen conectar zonas urbanas enteras. Parecen mapas de un organismo vivo. No tienen sentido para el urbanismo del siglo XIX, pero podrían tenerlo para una civilización que utilizaba la Tierra como parte de su infraestructura. Estos planos son las huellas de un conocimiento desaparecido. Son los restos de una ingeniería que no pertenece a nuestra línea histórica. Y cuanto más se investigan, más claro queda que el siglo XIX no inventó nada. Solo descubrió fragmentos de un mundo anterior, y los copió antes de que la Tierra los devorara por completo. A medida que se profundiza el análisis de estos planos imposibles, surge un hecho que transforma por completo la interpretación de la historia arquitectónica del siglo XIX. La mayoría de los planos no muestran cómo construir un edificio, muestran cómo interpretar uno ya existente. La diferencia es monumental. Los arquitectos de la época creían que estaban diseñando estructuras nuevas, pero en realidad estaban dibujando los restos visibles de una civilización previa. Es una idea que parece fantástica, incluso absurda, hasta que uno examina los planos con más detalle. Pero cuanto más se observan, más evidente resulta, muchas líneas no están pensadas para guiar la construcción, sino para describir lo que ya encontraron. En numerosos planos, los cimientos aparecen dibujados con una precisión que no coincide con el estilo del arquitecto. En cambio, las plantas superiores son toscas, improvisadas, como si fueran añadidas después. Es como si la base del edificio estuviera completamente fuera de su control. En ciertos documentos, incluso se señalan zonas subterráneas con la frase estructura preexistente o material no identificado, aunque esta descripción se suavizó o eliminó en ediciones posteriores. Otros planos contienen notas marginales donde el arquitecto reconoce su incapacidad para explicar algunas formas. En un archivo de Viena se conservan las palabras de un arquitecto que trabajó en una reforma en 1852, no sé quién diseñó esta base, pero no somos nosotros. Esa frase jamás se debía haber conservado. Sin embargo, sobrevivió.
El misterio crece cuando se comparan estos planos con excavaciones realizadas décadas más tarde. Muchas veces, el trazado de los pasillos subterráneos coincide exactamente con los planos del siglo XIX, aunque los constructores de esa época no tuvieron acceso a esa parte del terreno. Es como si hubieran dibujado por intuición, o por información que no debería haber existido. Como si los niveles inferiores estuvieran parcialmente expuestos por el barro, visibles durante un corto periodo de tiempo antes de ser cubiertos o sellados. Las fotografías de mediados del siglo XIX muestran ciudades en proceso de limpieza tras inundaciones de barro. Calles cubiertas de sedimentos, edificios medio enterrados, puertas tapadas hasta la mitad. Estas imágenes confirman que durante algunos años, estructuras antiguas quedaron expuestas de forma parcial, ofreciendo una visión efímera del mundo anterior. Esa visión fue la que inspiró los planos imposibles. Los arquitectos no estaban inventando. Estaban copiando lo que el barro dejaba ver. Copiaban cúpulas enterradas, cámaras sin techo, pasillos cortados por el sedimento. Y como no entendían su propósito, los representaban como podían, líneas que describían formas extrañas, círculos perfectos, túneles que no conectaban con nada visible. Sin embargo, en esos mismos planos encontramos detalles demasiado exactos para haber sido dibujados solo a partir de restos visibles. Parece que algunos arquitectos tuvieron acceso a zonas que posteriormente fueron selladas. Pasajes que hoy ya no existen, puertas que fueron tapiadas, cámaras que quedaron enterradas de nuevo. En un plano de 1861 de Bruselas aparece un pasillo subterráneo perfectamente recto de 40 metros de longitud. No hay ninguna razón para que un arquitecto del siglo XIX supiera de su existencia. Hoy ese pasillo no puede encontrarse. No figura en ningún registro posterior. Solo quedó en el plano. ¿Cómo lo dibujó? ¿Quién se lo mostró? ¿Cómo accedieron? En algunos casos, estos planos describen estructuras subterráneas que coinciden con los principios de ingeniería moderna, alineaciones con puntos magnéticos, cámaras de resonancia, ejes verticales que distribuyen carga y vibración. Este tipo de ingeniería no existía en el siglo XIX. No había ni cálculos ni herramientas suficientes. Si estos planos representan tecnología avanzada, ¿cómo pudieron los arquitectos copiarlos sin entenderlos? La respuesta más lógica es que estaban describiendo estructuras que no construyeron ellos, sino que encontraron. Restos de un sistema energético, de una red arquitectónica diseñada por una civilización anterior. La evidencia más contundente aparece en los planos radiales. Estos diseños circulares, repetidos en muchos países, no corresponden a ningún estilo arquitectónico del siglo XIX. No se parecen a teatros, mercados ni templos. Sin embargo, son idénticos entre sí. Una réplica exacta de un modelo global. Es imposible que diferentes arquitectos de distintos continentes inventaran estructuras idénticas sin haber visto los trabajos de los demás. Pero tiene sentido si todos estaban copiando el mismo tipo de estructura excavada bajo las ciudades. Muchos planos incluyen una sección que parece funcionar como núcleo energético, una sala central, casi siempre circular, conectada con pasillos radiales. Este diseño coincide perfectamente con ciertos dispositivos modernos que trabajan con campos electromagnéticos. La idea de una sala de máquinas en el siglo XIX es absurda si pensamos en máquinas de vapor. Pero cobra sentido si era la cámara central de un sistema del mundo anterior. Los arquitectos del siglo XIX, sin saberlo, dibujaron el corazón de una tecnología perdida. Resulta revelador que los planos imposibles empiecen a desaparecer después de 1890. A partir de esa fecha, los diseños arquitectónicos se vuelven más convencionales. Ya no muestran niveles subterráneos complejos, ya no incluyen cámaras circulares ni estructuras radiales. ¿Qué ocurrió en esas décadas? ¿Por qué los arquitectos dejaron de copiar formas extrañas? La explicación más inquietante es que el acceso a las estructuras antiguas fue clausurado. Las ciudades fueron rellenadas, niveladas, selladas.
Las puertas fueron tapiadas, los túneles obstruidos. Lo que había quedado expuesto tras el diluvio de barro fue ocultado de nuevo. Hay testimonios de ingenieros del siglo XIX que mencionan órdenes estrictas de no continuar excavaciones. Algunos escribieron que las autoridades pidieron detener los trabajos por razones de seguridad. Otros notaron que la estructura no debía ser perturbada. Estas frases aparecen en correspondencias privadas, no en documentos oficiales. ¿Que descubrieron que no querían que saliera a la luz? ¿Qué había bajo las ciudades modernas que era tan peligroso o tan comprometedor para la historia oficial? Los planos imposibles muestran que nuestra arquitectura moderna no es el comienzo de nada. Es una reconstrucción parcial. Un intento de volver a levantar lo que quedó después de una catástrofe global. El mundo anterior tenía sus propias formas, sus propios sistemas, su propia tecnología basada en geometría, resonancia y energía natural. Cuando desapareció, dejó tras de sí fragmentos que el siglo XIX copió sin entender. Los planos son el eco final de esa civilización perdida. Lo más revelador es que, en muchos casos, los edificios modernos no coinciden con los planos originales. Es decir, los arquitectos dibujaron estructuras imposibles, pero no las construyeron. Probablemente porque no podían. No entendían cómo funcionaban. No tenían las herramientas ni el conocimiento. Así que los planos quedaron como evidencias de algo que no debíamos ver. Huellas de una ingeniería prohibida. Sombras del mundo anterior. Cuando observamos estos planos hoy, lo que vemos no es un diseño arquitectónico. Es un mapa. Un mapa del pasado borrado. Un lenguaje técnico que ya no comprendemos. Y un recordatorio de que bajo nuestras ciudades existe algo inmensamente más antiguo y más avanzado que nosotros mismos. A esta altura del análisis, la conclusión se vuelve casi inevitable. Los planos imposibles no son anomalías aisladas, ni errores de trazado, ni caprichos artísticos. Son fragmentos de un conocimiento perdido. Piezas de un rompecabezas que el siglo XIX heredó sin comprender. No es casual que tantos planos de esa época parezcan más bien registros que diseños. Tampoco es casual que muchos de ellos desaparecieran de los archivos oficiales después de 1900, como si hubieran sido retirados deliberadamente. Y lo más inquietante es que, incluso hoy, cuando se revisan esos planos con tecnología moderna, los patrones geométricos siguen sin tener explicación lógica dentro de la arquitectura de la época. Hay líneas en estos planos que coinciden con distribuciones de energía en sistemas contemporáneos. Hay cámaras subterráneas que reproducen formas idénticas a las que se usan en instalaciones acústicas avanzadas. Hay cúpulas diseñadas con ángulos que canalizan vibración. Nada de esto se conocía en el siglo XIX. Las matemáticas necesarias para comprender estas formas llegarían décadas después. Y sin embargo, ahí están. Trazadas con exactitud. Dibujadas como si fueran simples elementos de una estructura común. Los arquitectos de la época no podían haberlas inventado. Solo podían haberlas copiado. Pero si copiaron algo, ¿qué era exactamente lo que estaban viendo? ¿Qué estructura quedaba visible bajo las ciudades tras las inundaciones de barro? ¿Qué parte del mundo anterior emergió brevemente antes de ser enterrada de nuevo? La respuesta se halla en fotografías poco conocidas del periodo 1840-1880. Imágenes de calles completamente cubiertas de sedimentos, donde solo la cima de arcos y ventanas asoma sobre el lodo. El nivel inferior de los edificios quedó oculto. Y, debajo de ese nivel enterrado, se encontraba una red mucho más antigua, túneles, cámaras, cúpulas, corredores radiales. Durante unos pocos años, mientras el barro aún no se había solidificado, esas estructuras quedaron parcialmente expuestas. Y los arquitectos del siglo XIX las copiaron. En muchas ciudades se observa un patrón recurrente. La arquitectura moderna se superpone a estructuras antiguas con una precisión extraña. Como si los edificios actuales fueran un mero disfraz,
una capa superficial encima de algo más grande. Bajo algunas iglesias, palacios y estaciones existen cámaras perfectamente circulares que no pertenecen al proyecto original, pero coinciden con los planos imposibles. Están ahí, ocultas bajo metros de tierra y concreto, selladas para que nadie pueda acceder. Cada vez que una excavación accidental revela alguna de estas cámaras, la obra se detiene. Vienen ingenieros, autoridades, arqueólogos. Y después, silencio. La cámara se rellena, la entrada se sella, la documentación desaparece. Estas coincidencias repetidas sugieren que las ciudades modernas no fueron construidas desde cero, sino reconstruidas sobre los restos del mundo anterior. Los arquitectos del siglo XIX intentaron levantar edificios nuevos, pero se encontraron con bases tan complejas que solo podían imitar o modificar. Y cuando no podían entender lo que veían, copiaban formas sin saber su función. Así nacieron los planos imposibles, intentos de registrar estructuras demasiado avanzadas para su tiempo. Hay planos especialmente reveladores que muestran pisos subterráneos completamente desconectados de las plantas superiores, como si debajo del edificio existiera una red independiente, diseñada para un propósito desconocido. Los historiadores suelen justificarlo con explicaciones vagas: depósitos, almacenes, antiguos canales. Pero estas cámaras son demasiado perfectas, demasiado simétricas, demasiado técnicas. Parecen parte de una infraestructura energética, no de un almacén. Y su geometría coincide una y otra vez con planos encontrados en ciudades distantes. Las investigaciones independientes muestran que algunos de estos planos guardan proporciones exactas entre sí, como si hubieran sido construidos siguiendo un mismo patrón universal. La distancia entre cámaras, la inclinación de ciertos pasillos, la profundidad de las bóvedas, todo se repite con una precisión imposible para el siglo XIX. Es como si una civilización global anterior hubiera construido estas estructuras siguiendo principios matemáticos comunes. Una civilización cuya tecnología se basaba en la resonancia, la simetría y la energía natural. Cuando desapareció, dejó su infraestructura enterrada. Y el siglo XIX, sin saberlo, solo encontró ruinas funcionales de algo que ya no comprendía. La evidencia más inquietante aparece cuando se examinan los puntos donde los planos imposibles no coinciden con los edificios actuales. En varias ciudades, al comparar planos antiguos con mapas modernos, se nota que ciertos pasillos subterráneos fueron eliminados o desplazados. En algunos casos, desaparecieron por completo. En otros, fueron sellados con ladrillos modernos. Hay fotografías que muestran entradas tapiadas de manera improvisada, como si las autoridades hubieran querido ocultarlas de inmediato. ¿Qué vieron allí que no debía salir a la luz? ¿Qué habitación, qué mecanismo, qué estructura encontraron bajo esas ciudades que no podía formar parte de la historia oficial? En un archivo de Praga, un ingeniero anotó en 1879 que la sala subterránea emitía un sonido tenue al ser golpeada. La descripción parece insignificante, pero sugiere que el lugar no estaba completamente macizo. Que algo resonaba dentro, como si hubiera un espacio oculto o una cámara sellada. Esa misma sala ya no existe. Fue rellenada en 1883, tras una orden municipal. Hoy no queda rastro de ella salvo en los planos imposibles. Otro documento procedente de Lyon, fechado en 1856, describe un hallazgo extraño durante la construcción de un puente. Los obreros encontraron un pasillo subterráneo tan grande que no podía formar parte de ningún edificio conocido. El arquitecto lo dibujó en su plano, pero este segmento fue recortado de la versión final enviada al ayuntamiento. Sin embargo, la copia privada del arquitecto sobrevivió. Ese pasillo no coincide con nada de la estructura moderna. Era parte de otra cosa, enterrada mucho antes de la ciudad actual. Todo apunta a que los planos del mundo anterior quedaron expuestos solo durante un instante histórico. Una ventana breve entre la catástrofe global y la reconstrucción moderna.
Los arquitectos del siglo XIX no supieron lo que estaban viendo. No entendieron la magnitud de las estructuras. No reconocieron su propósito. Solo las copiaron. Y cuando las ciudades comenzaron a ser rellenadas y niveladas, estos restos quedaron ocultos para siempre. Los planos imposibles se convirtieron en los últimos vestigios visibles de un conocimiento borrado. Hoy, cuando miramos esos planos, vemos algo muy diferente de lo que vieron los arquitectos. Vemos patrones repetidos en muchos países. Vemos geometrías avanzadas imposibles de reproducir en su época. Vemos sistemas energéticos escondidos en dibujos que no deberían existir. Vemos pruebas de una ingeniería superior, perdida bajo siglos de sedimentos. Y, sobre todo, vemos la confirmación de algo que la historia oficial nunca admitiría, que la arquitectura moderna no comenzó en el siglo XIX. Comenzó mucho antes. Y nosotros solo heredamos lo que quedó. Los planos imposibles son el testimonio silencioso de una verdad prohibida. La prueba de que una civilización anterior dominaba tecnologías que aún no comprendemos. Una civilización que dejó sus huellas bajo nuestras ciudades, esperando ser redescubierta. Y aunque sus estructuras fueron enterradas, aunque sus cámaras fueron selladas y sus pasillos bloqueados, sus planos siguen hablando. Siguen recordándonos que no somos la primera humanidad. Que antes del barro y del silencio existió un mundo más grande, más preciso, más avanzado. Un mundo cuyos restos aparecen en forma de líneas, círculos y cúpulas en papeles amarillentos. Un mundo que se negó a desaparecer por completo. Un mundo que, página tras página, traza la forma de un pasado demasiado incómodo para ser contado.